¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Cuáles y han sido siempre las historias que nos han rodeado? ¿Cómo nos hemos concebido a nosotros mismos desde el inicio mismo de nuestra historia? Y en todo caso, ¿cuáles han sido nuestros mitos, nuestros ritos, nuestros relatos, aquellos que también nos han acompañado, que incluso les digo más, nos han enseñado cómo pensarnos a nosotros mismos dentro de esa historia, dentro de esa misma secuencia? En definitiva, de lo que hablamos es de la responsabilidad que nos cabe a cada uno en este contexto, ¿no? Tan singular, tan inédito, como yo siempre le digo, donde la irrupción de la pandemia lo único que ha hecho ha sido profundizar la desigualdad que existe en muchísimos países y que, por supuesto, lamentablemente, también existe en nuestro país. ¿Cuáles son las justificaciones que recreamos permanentemente para decir que nosotros no tenemos responsabilidad, que no tenemos que responder por lo que pasa alrededor nuestro? Y en todo caso, ¿cuáles son los alcances que tiene esa responsabilidad una vez que la asumimos? De lo que quiero hablarle en esta noche es de defender lo que verdaderamente importa, de defender la voz de aquellos que realmente nos necesitan, de todos los necesitados de esta sociedad de Argentina. Y alguien que lo manifestó de una forma realmente magistral, alguien que lo puso en letra, yo le diría, ha sido el genial escritor Kazuo Ishiguro, un escritor de origen japonés que se crió en Inglaterra, uno podría decir también de origen británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2017. Pero le voy a hablar de algo que publicó hace muchísimo tiempo, en el año 1989. La novela se llama Lo que queda del día, los restos del día. Y es, creo yo, un mosaico, una glosa magistral de lo que pasa cuando alguien adopta valores que le son ajenos, de lo que pasa cuando alguien, de alguna manera, copia aquello que no le pertenece, que termina sirviéndole a otro. Porque esta es la historia de un hombre, pero también es una historia de amor. Es un viaje que al mismo tiempo es una especie de pretexto. El hombre se llama Stevens, es mayordomo en un palacio verdaderamente. Se llama el Darlington Hall. Estamos hablando en la década del 50 del siglo pasado, estamos hablando también de los años previos, de las décadas previas, porque esto pasa en la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y Stevens, este mayordomo, es la voz del libro, es la voz de la historia, es la voz que se nos acerca y nos cuenta qué es lo que ha pasado en su vida. Y sobre todo cómo ha servido a lo largo de los años a aquel que fue su amo, que fue su señor, su jefe, su patrón, que se llamaba Lord Darlington. Ahora la historia ha cambiado porque, por supuesto, lo encontramos en esa década del 50. Stevens está haciendo un viaje de 6 días, va a ver a la que fue su verdadero amor, de alguna manera también su ama de llaves, que pertenecía a su equipo, pero claro, él nunca la miró. Él nunca le abrió su corazón, ella en cambio sí, pero tuvo que hacerse un camino, tuvo que irse directamente del Darlington Hall para emprender su propia historia. Y ahora Stevens se da cuenta de su error, pero nos miente a nosotros, nos miente, nos dice, miren, es necesario que la vaya a buscar porque se necesita personal en Darlington Hall, porque la necesitamos a ella que sabe muchísimo, que sabe mejor que nadie cómo procede un ama de llaves, pero nos miente. Y nosotros lo aceptamos, porque Stevens escribe una mentira tras otra, porque Stevens se justifica una y otra vez. Yo le hablaba de este viaje que emprende, pero al mismo tiempo es una especie de excusa. ¿Sabe por qué? Porque va a aprovechar este mayordomo, que es hijo de mayordomos. Este mayordomo que es hijo de mayordomos va a aprovechar no solamente para describirnos ese paisaje inglés de aquella década del 50, sino también porque nos va a narrar, bueno, qué es lo que debe hacer un buen mayordomo, cómo tiene que comportarse, cuáles son las actitudes que debe adoptar y también al mismo tiempo qué fue lo que pasó con Miss Kenton, cómo fue esa historia, qué fue lo que le dijo ella, o en todo caso nos va a mentir acerca de ese amor. Quizás sí, quizás termine mintiéndonos, definitivamente. A lo largo de la historia yo le decía que hay un detalle que es importantísimo, por supuesto, que es cómo procede una y otra vez este mayordomo, Stevens. Lo llaman una y otra vez y él, por supuesto, que se acerca. Pero al mismo tiempo hablamos de otros elementos que rodean esta historia, porque está claro que esta excusa, que es el viaje, también le sirve para contarnos cómo fue la relación con su padre, cómo fue la relación con su patrón, con su amo, y en todo caso, por qué hizo lo que hizo. Y en ningún momento nos dice
que finalmente se equivocó al haber vivido una década tras otra de esa manera, bajo esa naturaleza. Mire, hay tantos elementos en la historia es realmente bellísima. Y la verdad que, en términos generales, el argumento es bastante sencillo. Ahora hay una capa tras otra que nos pone de relieve distintos registros de esa realidad. Una de esas realidades tiene que ver con el hecho estético. La voz del mayordomo nos llega y nos impacta de una forma contundente. Vamos leyendo y de a poco, mientras vamos avanzando en la historia, empezamos a detectar que hay una fricción, que hay una especie de toparse con distintas cosas que le van pasando en la vida, porque rememora lo que han sido las décadas al servicio de Darlington Hall, él que ha sido el jefe de un grupo de servidumbre, que ha estado, yo diría, dispuesto a todo en nombre de las grandes causas, de las nobles causas, o quizás no tanto. O quizás habrá que reconocer que su jefe, Lord Darlington, era una especie de lobista a favor de los alemanes. Y eso se desliza levemente, pero por supuesto Stevenson no lo va a reconocer. Pero nosotros sí nos vamos a dar cuenta. Mire, le digo más, ese hecho estético se manifiesta de distinta manera. Hay una cuestión que traza la cultura, hay una cuestión que se relaciona directamente con lo que uno podría pensar que es la propia historia, porque Stevens lo que va a decir es que, en definitiva, él hizo lo que hizo y él obtuvo lo que obtuvo sencillamente porque se lo merecía, porque había una especie de meritocracia, pero nos preguntamos qué fue lo que mereció Stevens. Y si en cambio no habrá dado más de lo que recibió. Pero déjeme decirle algo más. El elemento que para mí es central en toda esta historia tiene que ver con la identidad. Tiene que ver también con aquellas, diría, normas de conducta que pertenecen a una clase social, con las normas de conducta que Stevens, este mayordomo, adoptaba directamente de alguien que no era él, copiaba de alguien que pertenecía a otra clase social. Y hablamos también de la ideología y hablamos de alguna manera de todas las escalas, las valoraciones que tenía esa clase social a la cual él no pertenecía, pero de la cual él copiaba y hasta defendía. Y déjeme preguntarle si esto no se parece mucho a la Argentina que atravesamos. Si no hay un sector de nuestra sociedad que defiende a capa y espada aquellas valoraciones, aquellas ideologías que lo único que buscan es asegurar el beneficio para su propia clase, sin pensar en el resto. Si no hay una sociedad dispuesta a todo, con tal de enarbolar esa defensa, y si en todo caso omiten la posibilidad de mirarse a sí mismos, de mirar su propia historia, de mirar de dónde vinieron sus padres, sus abuelos, cuáles fueron las políticas que los beneficiaron y por qué hoy están donde están. La creencia de que la meritocracia funciona, la verdad que se establece en todas partes y por supuesto también en la Argentina, lamentablemente. Le digo algo más. Porque esta historia también sirve para otra cosa, sirve para proyectarnos como país, para ver si lo que estamos buscando, si las políticas que adopta el gobierno no están copiadas de aquellos países poderosos, de aquellos que son los países céntricos, y si en todo caso nos conviene eso, si ya no nos hemos equivocado con esas cuestiones, si realmente lo que nos ha pasado es precisamente eso, que de copiar tanto terminamos equivocándonos, que de no mirar lo que necesitamos como país, dónde nos paramos, bueno, definitivamente cometemos el peor de los errores. Eso fue lo que hizo Stevens. Eso fue lo que hizo este mayordomo, que revisa su propia historia y que descubre, creo yo que lo descubre finalmente, cómo se ha equivocado al tomar esas valoraciones que no le pertenecían y que no solo eso, sino que además defendían los intereses de otro, lejanos, olvidados, indiferentes de lo que pasaba en ese entonces, indiferentes de lo que pasa hoy en nuestra Argentina. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y también de indigencia, que solo escuchemos las voces, que solo defendamos a aquellos que realmente nos necesitan.